cátedra de contabilidad general, contabilidad 1, contabilidad básica. Mi nombre es Rubén Camargo y vamos a continuar con este proceso de formación sobre lo que es la contabilidad 1. Ya para concluir en esta etapa, pues vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio, y lo vamos a ir conversando sobre lo que es la elaboración de un estado de resultados y un balance general, partiendo de un balance de comprobación. Entonces vamos a ubicar en el archivo para que ustedes lo tengan a la mano y lo podamos ver. Vamos a ver cómo lo ubicamos aquí. Y vemos que el balance de comprobación que tiene la empresa, que fue lo último con lo que terminamos en la segunda clase, cuando hicimos los asientos diarios, pase al libro mayor y después hacer el balance de comprobación, y que esto es lo que nos queda. Todas las cuentas que se presentan allí, aquí están de manera desordenada, pero indudablemente sus saldos sí están correctos. Lo que va mobiliario y equipo va en el debe, el anticipo proveedor va en el debe, sobregiro bancario en el haber, y así sucesivamente, todos y cada uno. Y que la sumatoria de las columnas del debe deben ser exactamente a las columnas que hay en el haber, sumas iguales. Y vemos que en este caso son 129.441,50 lo que suma el debe, y 129.441,50 lo que suma el haber. Estamos con saldos iguales. Vemos también que hay una pequeña información adicional que me dice aquí. El inventario final de mercancía es de 10.000 bolívares. Vemos también que el impuesto sobre la renta es el 15%, la reserva legal es el 5%, y ojo, es importante que recordemos que la reserva legal se calcula es el 5% del monto de la utilidad del ejercicio como máximo, y que puede llegar como mínimo al 10% del capital social. El mínimo, el 10% del capital social, pero yo todos los años como máximo puedo apropiar solo el 5% de la utilidad que tuvo. Y que me dice que la utilidad de los trabajadores es el 5%. Una vez visto nuestro estado, nuestro balance de comprobación, comenzamos a realizar el estado de resultados. El estado de resultados es donde se presentan los ingresos y los egresos, o los ingresos menos los costos, menos los gastos, y me va a dar el resultado del ejercicio. Entonces aquí podemos comenzar de que la empresa Pureza, indicamos el estado financiero que estamos realizando, el estado de resultados, el periodo que abarca del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, en la moneda que está expresada, en este caso son miles de bolívares, y empezamos a organizar los ingresos. Comenzamos por los ingresos operacionales, y ahí tenemos las ventas. Las ventas son 65.400. Los descuentos de ventas que restas a las ventas son 330.000, y hablamos entonces de unas ventas netas de 65.070 bolívares. A las ventas netas le vamos a restar mi costo de venta, y el costo de venta, la fórmula es el inventario inicial más las compras, más los fletes sobre compras, más los gastos de importación, menos rebajas, descuentos y devoluciones en compras. Eso me da la mercancía disponible para la venta, le resto el inventario final, y ese es el costo de venta, y que ese costo de venta se le va a restar a estos 65.070. Entonces vemos que el inventario inicial es 9.650.000. Toda esta información sale del balance de comprobación. Las compras son 31.500.000, los fletes sobre compras son 2.150.000. Vemos que gastos de embalaje son 170.000. Las rebajas y devoluciones en compras, esa sí es negativa, son 480.000, para llegar a unas compras netas de
33.330.000. Y que si a eso le sumamos el inventario inicial, me da la mercancía disponible para la venta, que es 42.980.000. Y le restamos los 10 millones del inventario final, decimos que tenemos un costo de ventas de 32.980.000. Pero esos 32 millones le vamos a restar mis ventas netas, que es 65.000. Decimos que tenemos una utilidad o margen bruto de utilidad de 32 millones. Vamos a tener 32.090.000 de margen bruto de utilidad. Tenemos aquí particularmente otros ingresos que se van a sumar a esta margen bruto de utilidad, que decimos que utilidad en ventas e inversiones, 4.250.000, por comisiones ganadas 525.000, eso me sumo 4.775.000, se lo sumamos a los 32.090.000 y va a tener un total de margen de utilidad más otros ingresos de 36.865.000. Luego, aquí vamos a restarles los gastos de operación. ¿Y cuáles son los gastos de operación? Bueno, todos los que son gastos de administración, gastos de ventas, el anexo 2, y los gastos financieros, que está en el anexo 3. Entonces vemos aquí todos los anexos y vemos el gasto de administración, el anexo 1, tenemos depreciación de gasto, mobiliario y equipo. Todo esto está en la cuenta, perdón, todos estos están organizados y que están en el balance de comprobación. Todos los gastos, todos los egresos están en la columna del debe. Vemos depreciación, gastos de mobiliario y equipo. Ojo, no confundir depreciación, gastos con depreciación acumulada. La depreciación, gastos, o todas las depreciaciones, gastos van en el estado de resultados, sumando a los egresos, y las depreciaciones acumuladas van en el balance general, en la sección del activo no corriente, restándole a los activos o a la propiedad, planta y equipo. Entonces vemos aquí que tenemos depreciación de gastos de mobiliario y equipo 145.000, depreciación gastos maquinaria 250, seguros gastos 1.100.000, honorarios profesionales 1.700.000, fletes y encomiendas 550, mejoras a locales arrendados 6.500.000. Importante que este mejoras a locales arrendados lo utilicen y lo coloquen como gastos, no como antiguamente bajo DPC o Declaración de Principios de Contabilidad, que dicen que debe estar bajo la figura de activos no corrientes que se amortizan. Los gastos de suscripciones también 230.000. Sumamos todos estos gastos y me dan 10.475.000. Vamos con los gastos de venta. Comercial pureza, gastos de venta, el periodo que se incurre, y comenzamos y buscamos. Vemos que aquí ahí es los fletes sobre ventas, 310.000, impuesto por patente municipal, 315.000, gasto de embalaje no hay, sueldo de personal de ventas, 5.200.000, y sumamos esas tres partidas y nos da que tenemos 5.825.000. Y los gastos financieros, vemos que nada más tenemos servicios bancarios por 23,50. Entonces, todas esas tres cuentas, esos tres anexos, los veremos reflejados aquí en el estado de resultados como anexo 1, anexo 2 y anexo 3, son los montos que nos dieron, y la sumatoria de esos tres gastos me dan 16.323.500 por concepto de gasto de operación. Y esos gastos de operación le vamos a restar lo que traemos de total margen de utilidad, que está aquí, menos esto, y me va a dar utilidad en operaciones, y esta equivale a 20.541.500. Ese es el monto al que equivale. Y luego, esta utilidad en operación, porque no tengo otros egresos, es la misma utilidad neta. Entonces, como ya tenemos esta utilidad neta, ya lo que nos queda es aplicar los porcentajes que estaban allí en la información adicional, que era que si la utilidad de los trabajadores, desde aquí queda el 15%, el impuesto sobre la renta el 15%, la reserva legal el 5%, y vemos aquí, utilidad de los trabajadores, 15%, pero el 15% ¿de qué? Es muy importante que lo tengamos presente y que lo tengamos muy claro.
De la utilidad de los trabajadores se va a sacar el porcentaje de la utilidad neta, de este monto que está aquí, de 20.541.500. Es el 15%, es lo que corresponde a utilidad de los trabajadores, y entonces, pues, ese es el monto que va ahí y que va a restar a la utilidad neta. El impuesto sobre la renta es el 15% también, lo calculamos a la utilidad neta, y la reserva legal es el 5% de este mismo monto de la utilidad neta, y luego la utilidad que va a transferirse al superávit no es otra cosa que restarle a los 20.541.500 los 3.081.000 que es el 15% de la utilidad de los trabajadores. También restarle el 15% de los impuestos sobre la renta y también el 5% de la reserva legal. Es importante señalar que estas tres partidas o estos tres montos que se calcularon y se hicieron allí en el estado de resultados no es otra cosa que registrar tres asientos o en un solo asiento, depende, pero aquí es un solo asiento que vamos a colocar, o tres asientos que vamos a colocar, porque en una es colocar el gasto, que es este, utilidad de los trabajadores, gasto, utilidad de los trabajadores. Lo coloco aquí como gasto. ¿Y qué monto? El monto que me corresponde aquí, que me dio el 15%. ¿Qué otro monto sé que tengo que calcular? El impuesto sobre la renta. El monto del impuesto sobre la renta, impuesto sobre la renta, es el 15% del mismo monto que calculé y del mismo 3.081.000. La reserva legal, la reserva legal se calcula es el 5%. eh, la reserva legal es el 5%. ¿Y cuánto es el 5%? 1.000.000. 1.027.000. Es el debe, es el haber, el asiento. El asiento X, porque no hay un número específico, porque es el que estamos haciendo al momento del cierre. ¿Y a quién le abono? Pues vengo yo a abonarle a unas cuentas que para la utilidad de los trabajadores es una cuenta pasiva. Utilidad de los trabajadores, allá dice, utilidad de los trabajadores, pues se fue la luz aquí, no sé qué pasó. Utilidad de los trabajadores por pagar, utilidad de los trabajadores por pagar, ¿y qué monto? En el haber, y que esta va a ir para el balance general en el pasivo. Aquí vamos a colocar el impuesto sobre la renta. Vemos la utilidad transferible a superávit. Es el monto que va al estado de situación financiera, pero también van otras cuentas que viajan al estado de situación financiera porque esto es producto de asientos contables. Todo es producto de asientos contables. Cuando llegamos aquí al monto de la utilidad neta, y que ya es ahí donde vamos a sacar el 15% de la utilidad de los trabajadores, el 15% de la reserva legal, perdón, del impuesto sobre la renta y el 5% de la reserva legal, pues le cargamos, en este caso llamamos utilidad de los trabajadores, pero realmente es como a ganancias y pérdidas, pero es para que nos ubiquemos
como es el asiento, este 15%, 3.081.225, que es el 15% de este monto, de los 20.541. Y le decía que luego de que hayamos, para nosotros llegar a estos 13.351.975, que es la utilidad transferible al superávit, y para llegar o calcular la utilidad de los trabajadores, que es el 15% de 20.541.500, que es la utilidad neta, el 15% de impuestos sobre la renta, que es el mismo monto, que es el mismo porcentaje, y que el 5% de la reserva legal, que es 1.027.075, y que la resta de estos tres montos, 3.081.225 por 2, más el 1.027.000 a estos 20.541.500, me va a dar la utilidad transferible al superávit, que son 13.551.975. Esos son los cálculos que se hacen aquí en el estado de resultados, pero como digo siempre, en la vida real, esos cálculos son productos de un asiento contable, porque todo en contabilidad se transforma, se convierte en un asiento contable. Y que pues son estos, en donde en el debe, y que lo que reflejamos en el cálculo en el estado de resultados es la utilidad de los trabajadores del 15%, el impuesto sobre la renta este 15%, la reserva legal de gastos, el 1.027.000, y la utilidad transferible al superávit, que es esta, los 13.351.000. Esa parte, luego de allí, se va a las contrapartidas, que son estas 4 cuentas que van al estado de resultado, al estado de situación financiera, son estas 4 cuentas, y que las vamos a ver en el estado de situación financiera, pero como pasivo, la utilidad de los trabajadores por pagar, el impuesto sobre la renta por pagar, las dos en el pasivo corriente, y en la sección del patrimonio, estas dos partidas, la reserva legal y el resultado del ejercicio. Sin embargo, vamos a revisar en el balance de comprobación si teníamos algún tipo de cuentas de reserva legal. Tenemos en el haber, si tenemos algo, compra, capital social, utilidad, 25.000 es el capital social. Tenemos muchísimo de reserva legal. No es necesario apropiar todo el monto de reserva legal, porque es el 5% de la utilidad que tuve en el ejercicio. Bueno, es que aquí tuve todos estos montos están, le he quitado los 3 cifras, y el estado de resultados no se las quité. Y cuando voy aquí al balance o estado de situación financiera, tenemos que partir siempre en mostrar primero el activo corriente, el activo no corriente, para tener el total activo, y vemos que son las cajas, el banco, el inventario final, en el balance final, el inventario final, el efecto por cobrar descontados, efecto por cobrar, la resta de estos dos se coloca aquí como total el monto neto. Eso me da el total activo corriente, que son 35 millones. El terreno son 15 millones. Ese no se deprecia, pero la maquinaria, sí, como les decía hace rato, la depreciación acumulada se le resta al monto de la maquinaria, me da un valor neto aquí. El mobiliario y equipo, le resto la depreciación acumulada de mobiliario y equipo, me da 11.780.000. Los anticipo a los proveedores, las acciones o inversiones en otras empresas, eso me da el total activo no corriente, y la sumatoria de mi activo me da 76.983.000. Luego,
Vamos con el pasivo y capital y arrancamos con el pasivo corriente y tenemos cuentas por pagar, sobregiro bancario, intereses cobrados por anticipado. El impuesto sobre la renta por pagar, que es el 15%, 3.081.000, que es el que sale del asiento, como les comentaba, el monto de aquí de mi asiento, el impuesto por pagar, que son las cuentas del haber. Aquí tenemos el monto de la utilidad de los trabajadores por pagar. Otra cuenta que viene ya del balance de comprobación, las retenciones, eso me da total activo, pasivo corriente. El pasivo corriente es las deudas que debo cancelar en menos de un año. Tenemos un pasivo no corriente, que es de 9.800.000, que es una hipoteca, me da el total pasivo no corriente, sumamos el total pasivo, el corriente más el no corriente, me da 24.763.950. Y luego, pues me queda el capital contable, que son 25 millones, la reserva legal, que son 6.627.075, la utilidad transferible a superávit son 13.351.975, que es el resultado del ejercicio. 13.351.975, el mismo monto, en lo que va en el haber. La utilidad no distribuida, que es lo que venía de ejercicios anteriores, esto me da total capital. Y el total pasivo y capital es los 24.763.950 más los 52.219.050, que sumamos total pasivo y capital es 76.983.000. Y si lo restamos con el total activo, es 76.983.000, nos damos cuenta de que 0 mata 0, ese monto menos el otro. Cumplimos la ecuación patrimonial, en donde el activo es igual a la sumatoria del pasivo más el capital. La ecuación está cuadrada, el balance está cuadrado, el ejercicio está concluido. Bueno, no me resta más sino que darle las gracias por la atención y la participación, sin antes decirle que estamos a la orden para cualquier información adicional y desearles el mejor de los éxitos. Y nos vemos en una próxima oportunidad.